Supongo que alguna vez te habrás sentido así. Al leer la Biblia, al leer la palabra de Dios, al estar orando y pensar en lo que Dios quiere de ti y de mí. Y quizás en la vida en la que nosotros tenemos, si no somos personas tan importantes de tener millones de seguidores o tener poder o dinero o una posición que nos ayude a hablarle a otras personas, pensamos que no podemos hacer muchas cosas. Y nunca es así. Siempre podemos hacer más de lo que pensamos porque Dios es quien nos escoge para hacer su obra. De eso trata el libro de Miqueas. Miqueas era un sencillo campesino y nunca pensó que Dios iba a llamarle para hablar a reyes, gobernadores, sacerdotes, profetas, absolutamente a todo el pueblo de Israel, en un momento además trascendental, porque lo que estaba ocurriendo es muy parecido a lo que sucede en el día de hoy en la iglesia del primer mundo. Es decir, las personas tenían una vida espiritual un día a la semana, asistían al templo, estaban haciendo cosas que teóricamente les acercaban a Dios, pensaban que eran muy religiosos, muy creyentes, pero vivían muy lejos de Dios. ¿Y en dónde se veía eso? ¿Cómo se veía eso en sus vidas? Pues porque despreciaban a todas aquellas personas que eran pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los extranjeros, es decir, a todas aquellas personas que no se encontraban, por decirlo de alguna manera, a su nivel. ¿Verdad que eso comienza a tocar nuestro corazón y nos ayuda a ver el espejo de lo que estamos ver en el espejo, lo que estamos viviendo en el día de hoy en la iglesia del primer mundo? Porque incluso en aquellos momentos Miqueas explica que había profetas y había dirigentes espirituales de la iglesia que hablaban de acuerdo a cuánto le pagaban. Cuanto más le pagaban, pues mejor podían hablar, más cosas hablaban de Dios. Pero cuando no recibían dinero, entonces no hablaban en cuanto a las cosas de Dios. Es decir, que todo se había vuelto como un comercio. Y la cuestión es que esa religiosidad, ese querer usar a Dios para nuestro propio provecho, ese querer ganar mucho dinero en nombre de Dios y querer ser muy famosos en nombre de Dios, pero sencillamente para honrar nuestro propio nombre, es algo que desgraciadamente se da hoy en muchas ocasiones. Lo que es impresionante es que Miqueas habla en nombre de Dios delante de todas esas personas y les dice que eso no tiene nada que ver con lo que están hablando, con lo que están diciendo, ni con lo que están viviendo. Que Dios no solamente ama al pobre, sino que lo defiende. Y que si nosotros amamos a Dios, tenemos que estar al lado de aquellas personas que están sufriendo. Como dice Miqueas, los pobres, las viudas, los extranjeros. Es decir, la vida espiritual no es para vivirse un determinado día de la semana, sino para ayudar a todos, vivirlo día a día, vivirla día y día a día estar descansando en el Señor. Por eso, delante de esa situación en el pueblo y de las personas que servían a Dios solamente por dinero, que su motivación era el dinero, el poder, Miqueas habla del Señor Jesús, habla de quien va a venir, incluso habla de quien va a venir como un niño, menciona el nacimiento del Señor Jesús y menciona que nace el Mesías, vendrá como un niño, menciona que nacerá en un pueblo remoto, en Belén, completamente desconocido, que el Mesías será también una persona pobre, que nunca tendrá ni siquiera dónde recostar su cabeza, es decir, que estará al lado de los pobres, de los oprimidos, de los que no tienen nada, muy lejos de todo lo que ellos piensan en cuanto a que Dios está cerca de los ricos, de los que tienen mucho. Y no, el Mesías va a nacer en un pueblo despreciado, en Belén. Dios le dice a Miqueas exactamente dónde va a ser y cómo va a ser, y no solamente habla del nacimiento del Mesías, sino también de varias de las profecías en cuanto a su propia vida y de su segunda venida, y del momento en el que Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces todos los que predican por dinero, todos los que hablan sencillamente para su propio bien, se darán cuenta de que eso no tiene nada que ver con lo que Dios está pidiendo. Que todos los que se arriman, por decirlo de alguna manera, aquellos que tienen mucho, que tienen poder, que tienen posesiones, que tienen dinero, viven en contra de la voluntad de Dios porque Él está cerca siempre de los humildes, de los pobres, de los despreciados, de aquellos a los que nadie quiere escuchar. Y por eso habla también Miqueas en cuanto al Mesías viviendo al lado de los pecadores.
tal como vivió el Señor Jesús. Y habla también de su segunda venida, cuando el mismo Señor Jesús va a terminar con todo aquello en lo que nosotros hemos puesto nuestra confianza. Habla de los caballos, es decir, que va a terminar con el poder militar, de las ciudades con el poder económico, de las fortalezas. El Mesías va a terminar con el poder político, de las hechicerías va a terminar con el poder espiritual, incluso de las imágenes talladas y de las personas que dominan el poder religioso. Todo eso va a terminar un día cuando el Mesías vuelva, porque de eso se trata el Evangelio, de que el Señor Jesús transforma nuestra vida y que el amor de Dios llega a todas las personas independientemente de lo que tengan y de que Él está siempre al lado de aquellos que son despreciados. Por eso Miqueas, en el último capítulo, en el 7, menciona una frase que es absolutamente genial y una frase que deberíamos tener escrita en algún lugar para no olvidarla nunca. Dice: el mayor placer de Dios es amar. Cuando nosotros despreciamos a alguien porque no tiene el mismo nivel que nosotros, o porque no ha nacido donde nosotros, o porque no tiene la situación económica de nosotros, estamos despreciando a Dios mismo. El mayor placer de Dios es amar, darse a todos, ayudar a todos. Y por eso, porque vivimos en una vida completamente diferente, siempre guiados por el Espíritu de Dios, y una vida en la que un día el Mesías va a volver y establecer su reino en los cielos nuevos y en la tierra nueva, porque vivimos esa vida, luchamos para que este mundo sea lo más justo posible y estamos siempre al lado de los despreciados. Y expresamos con nuestras actitudes, cuando leemos el libro de Miqueas, aprendemos a expresar con nuestras actitudes y con nuestra vida que el mayor placer de Dios es amar.